Bueno, nos habíamos quedado en el músculo trapecio, que es un músculo par, porque partimos en su origen eh, de la línea nucal. Habíamos hablado de que tenía distintos orígenes y que de ahí, por ejemplo, se podía insertar en clavícula o también en ligamento nucal para elevar las escápulas. Entonces, y que podía tener también origen en T3 y T12, es decir, que tenía distintas orígenes y distintas inserciones. Es por eso que este músculo era grande, pero es par, ya que va así y así. Y después lo vemos, como habíamos dicho, de una manera de rombo como lo marcábamos acá. Esto lo voy a sacar. Y listo. Ahora vamos a continuar con los músculos extrínsecos. Y de ahí vamos de más externo a más interno. Y el que continúa es el elevador de la escápula, que también es par. Y vemos que va a tener una disposición así. Entonces va a tener su origen en lo que es la apófisis transversa, es decir, los tubérculos de C2 a C4, y se dirige al ángulo de la escápula. Entonces, como va a tener esta disposición, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que acá está C2 y acá C4, en lo que son las apófisis transversas, esto irá hacia el ángulo de la escápula, ¿sí? Acá será la escápula. Bueno, ¿y qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir elevar y rotar la escápula hacia interno, es decir, llevándola hacia la columna. Cuando trayamos hacia atrás, cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, en el gimnasio, que lo quiero llevar hacia la columna, más cerca de la columna. Y acá participa el nervio angular de la escápula, ¿sí? Bueno, ahora vamos también a la parte más inferior, que este es un músculo bastante grande y bastante conocido, que es el dorsal ancho. ¿Y por qué dorsal ancho? Porque, bueno, es bastante ancho, ¿sí? Entonces, tiene su origen en la fascia toracolumbar. Es decir, si acá tengo la zona lumbar y acá tengo la zona torácica, voy a partir de su origen. También tiene origen en lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? En su labio externo. Y de ahí se va a insertar y esto es muy importante, en la corredera bicipital. Bicipital porque por el músculo del bíceps, ¿no? Que tiene dos cabezas. Entonces esto lo encuentro en el húmero, o sea, recién en lo que es el brazo. ¿Para qué? Para poder realizar movimientos de rotación y abducción y elevar el tronco, que esto me permitiría trepar. Es decir, cuando quiero inclinar todo lo que es mi tronco superior, por ejemplo, hacia arriba. Por eso dice que eleva el tronco. ¿Con qué me ayudo? Con el brazo. Bueno, ahora nos vamos a el músculo romboides, que es este de acá, el que estamos viendo. Va a estar el mayor y va a estar el menor. Cuando lo veamos justamente va a ser así, que va a haber uno mayor y el otro menor. Va a tener origen, el romboides, en las apófisis espinosas, es decir, las sobresaliencias que eran así de las vértebras que habíamos visto. Y esto va a ser de C7 a T5. Y se va a insertar en el borde medial de la escápula, es decir, si yo tengo así la escápula, el borde medial sería este, ¿no? Bueno, ahí está, porque esta es la espina, ¿no? Entonces, quedaría así, ¿no?
Y otra de las cosas que tenemos que saber es que también va a participar el nervio angular de la escápula, lo mismo que sucedía con el elevador de la escápula, ¿no? Entonces vamos a ver que cerca de lo que es el músculo elevador de la escápula voy a tener el romboides, ¿no? Entonces, y bueno, eh, vamos a ir ahora con el músculo serrato superior, eh, con sus haces, y vamos a tener el póstero superior y después vamos a tener el póstero inferior, ¿no? Entonces, en cuanto al póstero superior, va a estar muchísimo más arriba que este. Entonces va desde las apófisis espinosas, de C7 a T3, como lo marqué ahí en el dibujito violeta, que va a ir hacia insertarse, pero acá, ojo con esto, hacia las costillas, no a la zona cervical. De la segunda a la quinta costilla. Esto en el lado posterior, ¿no? Para elevar las costillas en la inspiración. Esto es muy importante. Y van a participar los nervios intercostales. Y en el serrato posterior inferior, esto se va a utilizar estos músculos para la expiración. Y va a estar originado en T11 a T12 y va a ir a las últimas 4 costillas. También tiene participación de los nervios intercostales. Y ahora nos queda el cuadrado lumbar, que dispone de 3 haces, que es el costo ilíaco, el costo transverso y el transverso ilíaco, ¿no? Entonces, costo ilíaco desde el hueso ilíaco a la costilla. Después tenemos el costo transverso y el transverso ilíaco. Lo que tenemos que saber es que se van a insertar en la cresta ilíaca para inclinar, y si tienen un punto de origen lumbar fijo, va a elevar la pelvis, ¿no? Y esto va a tener, como acá lo dibujé, relación con la pelvis, ¿no? ¿Sí? Con el ilion. Esto va a ser mejor que lo puedan ver en una imagen. Y bueno, se le dice cuadrado lumbar por primero la región donde está y además su forma. Bueno, ahora vamos a ver los músculos intrínsecos del dorso. Voy a trazar una línea para que no haya confusión. Y nos vamos a ir con los músculos intrínsecos del dorso. Muy fuerte, lo voy a bajar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Y para eso voy a poner acá el puntero. Quiero explicar bien esto. Los músculos intrínsecos, es decir, que van a estar mucho más internos del dorso, además de que acá cambiaba porque iban a ser inervados por los ramos dorsales, los ramos posteriores de los nervios espinales, son para mantener la postura y van a ayudar a los movimientos de la columna. Y van desde la pelvis al cráneo. Entonces, van a estar encerrados por la fascia profunda del ligamento nucal, que lo vamos a ver, y puede tener distintas clasificaciones estos músculos intrínsecos. Bueno, lo voy a marcar con este color. Vamos a tener las distintas clasificaciones. Se pueden dividir los músculos si van a estar medial en la columna o hacia lateral. Es decir, que estos músculos que están acá, yo los debería tener cerca de las apófisis espinosas, es decir, lo más interno y medial de la columna. Mientras que estos músculos, el iliocostal, el longísimo, el esplenio, el intertransverso y el elevador de las costillas, lo voy a tener más hacia lateral. Entonces, esto es más gráfico, esta clasificación, pero nosotros no la vamos a estudiar así.
nosotros lo vamos a estudiar por planos. Entonces, me voy a acercar un poco y vamos a ver esto. Lo vamos a ver por planos, es decir, desde más superficial como veníamos haciendo hacia los más profundos. Y como ven acá, bien dice cortos. ¿Por qué? Porque cuanto más me esté acercando a la columna, van a ser los músculos más cortos, más chicos. Entonces, vamos a comenzar con el plano superficial, como veníamos haciendo, que era de externo a interno. Bueno, como podrán ver, les puse acá el número. Entonces, para ir dividiéndolo en grupos en 1, 2, 3 y 4, sabiendo que como veíamos acá, vamos a empezar desde lo superficial a lo intermedio, a lo profundo, y cuando veamos cortos, recuerden que eran los más profundos. Entonces, plano superficial, vamos a tener a los esplenios, a ese grupo, pero se va a dividir en esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Entonces, el esplenio de la cabeza tiene su origen, lo vamos a ver acá, su origen en espinosos, es decir, en las apófisis espinosas de C4 y T3. Y el ligamento nucal. Esto siendo que van a tener una disposición hacia superior, entonces va a tener su inserción en la línea nucal y apófisis mastoides. Sí, la apófisis mastoides que vemos cuando estudiamos cráneo. Entonces, después tenemos el esplenio del cuello, que va de T3 a T5 y también hay participación del ligamento interespinoso hacia los tubérculos de C1 y C3. En cuanto a sus movimientos, nos sirven para hacer rotación y extensión y van a estar inervados, como habíamos dicho, por los ramos posteriores de los nervios espinales de C2 a D5. Bueno, si yo tuviera que decirles cuáles son uno de los músculos más importantes, están entre el plano intermedio y el plano profundo. Entonces, a partir de acá hay que prestar muchísima atención porque si bien los esplenios eran importantes, estos también lo son. ¿Y qué pasa acá? Estos son erectores de la columna vertebral, es decir, que en su actuación bilateral van a funcionar como extensores, pero si miramos solamente un lado de los mismos, es decir, si trabajan en conjunto son extensores y si no son flexores. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que van a tener su origen en las apófisis espinosas de L3, también va a tener su origen en lo que es la cresta sacra, la espina ilíaca, la tuberosidad ilíaca y la cresta ilíaca. Es decir, que nos estamos yendo a una zona inferior de lo que es la columna. Y lo tengo que dividir en tres masas o columnas musculares, que esto es lo que es difícil de aprender los músculos del dorso, que depende de la bibliografía van a cambiar la cantidad de nombres, o sea, los nombres que tienen los músculos, cómo son sus clasificaciones, cómo son sus divisiones. Es por eso que nosotros vamos a tomar la bibliografía del libro Moore y bueno, nos va a dar estos nombres, ¿no? Entonces, vamos a partir desde lo que es lo más externo hacia lo más interno, pero acá vamos de lo externo sería lo lateral y lo interno lo medial, sabiendo que acá estaría la columna. Entonces, este sería el más interno, el espinoso, que va a ser el medial, y el iliocostal o sacrolumbar, que va a ser el más externo. Y acá lo puse mejor. Del iliocostal va a tener tres partes: la lumbar más baja, la torácica la media y la cervical la más alta. ¿Y por qué? Porque desde su origen, de los que habíamos mencionado, van a descubrir superiormente. Después, en el medio, voy a tener al longísimo, a la columna del longísimo, también con su zona lumbar, torácica y cervical. Y va a ir hacia el proceso mastoide en la parte posterior y en su parte posterior AC2 y AC7. Y por último nos queda el espinoso, que es el más medial, que va a tener origen en las apófisis espinosas
y va a tener su inserción espinosa lumbar de L2. También va a ser una región espinosa torácica y el espinoso cervical, es decir, va a tener esas regiones. Y como dijimos, si está unilateral, como se muestra acá en este gráfico, van a ser flexores, y si tienen actuación bilateral, extensores. Ya nos va quedando poco, tenemos el plano profundo, que como puse acá, los ramos profundos de los nervios espinales van a ser los que actúan en la inervación. Entonces acá vamos a ver en su nombre mayoritario que son transversos espinosos, y esto lo extraje de la página 121 del Moore. Entonces es una capa profunda propia. Son los más profundos porque recuerden que los más profundos estaban los teníamos como músculos cortos, que es lo que vamos a ver por debajo. Entonces, estos músculos van a ser rotadores, extensores y estabilizadores. Esto es súper importante de la columna, son estabilizadores. Y su disposición es oblicua y ascendente y medial. Y ahora vamos a ver bien esta disposición que se estudia mucho en medicina, y es algo que lo van a ver y seguro lo escucharon mencionar y ahora van a entender por qué. Tienen origen en los procesos transversos. Esto es súper importante. Entonces, tenemos tres, ¿no? El semiespinoso, el multífido y los rotadores, sabiendo que el semiespinoso es el más externo, por eso lo puse ahí como más externo, el multífido como medial y los rotadores como más cerca de la columna. Entonces, el semiespinoso va de C4 a T12 y va a discurrir hacia superomedial para tener inserción en el hueso occipital y la región cervical y torácica. El multífido tiene su origen en el sacro, en la cara posterior, en la espina ilíaca y la aponeuritis del erector de la columna. Y también, bueno, de T1 a T3 y de C4 a C7, en esas zonas. Ahora todo lo que ven en fucsia y estas aclaraciones las vamos a ver cuando veamos la disposición. Y después están los rotadores, que está el corto y el largo, y también tiene origen en los procesos transversos, pero de la región torácica. Entonces, ¿qué pasa con esta disposición? La verdad es que son músculos muy difíciles de comprender y de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que propusieron? Propusieron que estos músculos, además, como tenían una disposición como oblicua, Trocker dijo que la disposición era desde los procesos transversos hacia la columna con un sentido oblicuo ascendente, y que para los semiespinosos podían alcanzar 5 niveles superiores, que para el multífido podían alcanzar hasta 3 o 4 niveles superiores, y que los rotadores podían alcanzar 1 o 2 niveles superiores, es decir, desde donde partían hasta la región subyacente. Mientras que Winkler, pero que no vamos a tomar esta teoría, decía que a partir de las apófisis espinosas se van en dirección, acá dice subyacente y no, es para por debajo, así que esto está mal. Así que como esta teoría no la tomamos, para que no haya confusión, la vamos a borrar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que dice Trocar, es que entonces del semiespinoso, sabiendo que parte en esta zona, va a discurrir hacia arriba. Es por eso que tomamos al hueso occipital, la región cervical y torácica, en sus 5 niveles, es decir, en sus haces. El multífido puede 3 a 4 niveles, ¿no? Entonces va a terminar por ejemplo, si parte de C4 en C3 y C2, porque puede tener 3 o 4 niveles. Después, los rotadores, 1 o 2 niveles, es decir, que por ejemplo,
Si yo estoy en los procesos transversos de la región torácica, me voy a uno o dos segmentos superiores a su origen.